Es interesante que el Éxodo termina después de toda la liberación del pueblo de Israel, los 10 mandamientos y todo lo que ellos han vivido hasta aquí, con Dios, la presencia de Dios habitando en medio de ellos. Hemos llegado al fin de esta temporada y este último capítulo es muy interesante y resume el objetivo principal de Dios con su pueblo y también con nosotros. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Mucho gusto. Saludos a todos a las personas que están conectadas allí también. Así es, un abrazo. Saludos a los amigos, a las personas de otros lugares también que nos miran. Así que una alegría estar siempre juntos aquí. Sí, y bueno, alegría y tristeza también porque se termina una serie de estudios que fue muy interesante, fue muy bueno. Yo lo encontré una temporada que sumó muchísimo a nuestra vida espiritual, como comunidad también, hablando sobre lo que es el Éxodo, lo que es esta liberación que, siendo historias tan antiguas, por eso me gusta pensar que la palabra de Dios está viva, ¿no? Porque uno estudia ciertas cosas que pasaron hace tanto tiempo, pero a la vez siguen siendo tan relevantes para nosotros, ¿no? Sí. Pensar en el Éxodo, si no entramos en estudio profundo del libro y en conocimiento del libro propiamente, pensamos que es simplemente un libro histórico que, narra la salida de Egipto, del pueblo de Israel, pero en realidad tiene que ver con la salvación, ¿no? Y presenta de una manera extraordinaria el plan de salvación, ¿no? Correcto. Y eso es lo lindo, ¿no? De estudiar en profundidad lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero en especial toda aquella simbología que les dejó, sí, ¿no? Y una de esas tiene que ver con la salida misma, tiene que ver con el establecimiento de la Santa Cena, tiene que ver con el establecimiento del santuario, todas cosas que eran lo que prefiguraba lo que el Señor Jesucristo iba a hacer y mostraban de una manera bien didáctica el plan de salvación, ¿no? Sí. Y Dios tuvo mucho cuidado en este aspecto para que el pueblo pudiera comprender de una manera gráfica lo que significaba la salvación para ellos. Y precisamente de lo que vamos a hablar en este último capítulo, última entrega de este podcast, ¿no? Todo esto no termina el podcast, ya vamos a estar estudiando el siguiente tema que ya van a ver, está muy interesante, ¿no? Que de hecho prácticamente es como una continuación a lo que hemos estado estudiando. Pero hoy vamos a terminar con el último tema que es el tabernáculo, ¿no? Que tiene que ver con este santuario, que tiene, como tú decías, mucha simbología. O sea, Dios se encargó de que no solamente ellos escucharan a través de información cómo era el plan de salvación, sino que ellos lo vivenciaran, lo experimentaran, ¿no? Como que veo un Dios muy pedagógico en este sentido, ¿no? Que le muestra ciertas cosas, revela ciertas cosas, viven ciertas cosas, que ahora, después de ver a Jesús, vemos que tenía una simbología muy rica, ¿no? Entonces, sí. Eso es tremendo. El Dios de los detalles, yo le llamo, ¿no? Por el hecho de que Dios era sumamente detallista, y aquello que también nos gusta, ¿no? Cuando empezamos, por ejemplo, para grabar así, yo vengo y miro que el cartel esté en el centro y cosas así, ¿no? Locuras que uno tiene, ¿no? Pero realmente Dios no se le dejó escapar absolutamente ningún detalle, ¿no? Y cada aspecto, cada material con el cual Dios le dijo a Moisés que construyeran el santuario, cada tela, cada cosa que era puesta en la vestimenta de los sacerdotes, en todo lo que era, algunos le llaman el camino de la sangre, cómo la sangre comenzaba a partir de la entrada allí en el mismo atrio, donde era colocado allí en el altar del sacrificio, y comenzaba a circular por el santuario, dentro del santuario, hasta que llegaba allí y el sacerdote la asperjaba en la tela allí que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿no? en el velo. Realmente uno se da cuenta que
cada uno de esos detalles, el tipo de tela, los hilos con el cual eran hechas la ropa, ¿no? La vestimenta, las piedras que eran colocadas, todo tenía un significado. Nada estaba puesto ahí por casualidad. Las medidas que Dios le entregó a Moisés para que sean tal cual Dios quería que fueran. Entonces, eso nos muestra, en primer lugar, un Dios de orden, ¿no? En segundo lugar, un Dios que no hace las cosas simplemente por casualidad nada más, sino que hay un propósito detrás, como hay un propósito en la salvación también, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de poder, detalles, ¿no? De poder mirar al Señor a través de esto, ¿no? Así es, amén. Y me gustaría, poder leer el texto principal y después hablar de esto de la relación, ¿no? Que desde el Génesis ese ha sido el objetivo de Dios, ¿no? Estar en una relación con su pueblo, estar en una relación con el ser humano. Cuando Adán y Eva se alejaron, se pecaron, ¿no? Lo primero que hicieron fue esconderse de Dios, pero Dios es el que sale al encuentro y les pregunta, ¿dónde estás? Sí. Esa pregunta tan interesante en Génesis 3:9, ¿no? Y el texto principal de este último capítulo es Éxodo 40, 34 al 38, que dice así: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es interesante que está hablando esta nube del Señor, estaba en el santuario, y era como la prueba de que la presencia de Dios estaba allí, ¿no? Y como hablamos, ¿no?, en el Génesis, siempre me gusta pensar de que la historia de la Biblia es una historia al revés de todas las religiones o expresiones religiosas que hay en el mundo. Porque tú miras que la mayoría de las religiones es tratando de el ser humano buscar a Dios o darle una explicación de cómo es Dios y tratar de entender, ¿no? Pero aquí en la historia de la Biblia vemos que es al revés, que es Dios quien busca al ser humano, que sale al encuentro, que quiere vivir con él, que quiere estrechar esa relación con el ser humano, ¿no? Bueno, es el concepto de la palabra religión, que proviene de la palabra religar. O sea, la religión es una creación de Dios para unir nuevamente aquello que se había separado, que era Dios, con el ser humano por acción del ser humano, ¿no? Lamentablemente el enemigo se ha encargado de desvirtuar todo este concepto de la religión, y hoy tenemos, siempre digo, ¿no?, tenemos más de 50.000 religiones en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, donde estamos, hay más de 30.000 religiones. Hay mucho de esto que es la teología de la prosperidad, y muchas religiones o muchos predicadores han utilizado esto para como un negocio, ¿no?, para enriquecerse y sacarle dinero a la gente, diciendo: si tú entregas dinero, si tú entregas ofrenda, además Dios te va a bendecir, te va a ir mejor, y yo voy a orar para que Dios te bendiga, y las bendiciones van a estar sobre ti. Claro. Y entonces, la gente de pronto se entrega a Dios, pero las cosas siguen igual, o hasta en algunos casos hasta peor, ¿no? Entonces, el enemigo se ha encargado de desvirtuar todo esto y producir de alguna manera como que la gente comience a sentirse engañada o chasqueada de las obras que Dios puede llegar a hacer en la vida de los seres humanos, ¿no? Pero esa es la obra del enemigo, ¿no?, metiéndose. Claro. Cuando Dios establece la religión, cuando Jesucristo establece su iglesia, que es la iglesia cristiana, comienza a partir de la pureza misma, ¿no? Y entonces allí vemos, incluso en el libro de Apocalipsis, vemos claramente ese proceso en el cual la iglesia cristiana primitiva va pasando, o hay distintas etapas, ¿no? Y lo encontramos allí plasmado en las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero ese era el concepto de la religión. La religión fue entregada por el Señor para que nosotros podamos unirnos nuevamente con el Padre. Y es ese proceso, como tú bien decías, Dani, de la búsqueda de Dios. Dios buscando al ser humano. Sí. No somos nosotros los seres humanos los que buscamos al Señor, sino que Él nos busca a nosotros, ¿no? Así es, y eso es lo más bonito, y es lo que se refleja en lo primero que estudiamos en esta capítulo, que era sobre el sábado, ¿no? El sábado muchos lo conocen como el santuario en el tiempo, ¿no? Me gusta mucho cómo el autor ahí puso algo que los judíos decían, ¿no?
y que yo se lo escuché por primera vez a un profesor que decía que yo nunca guardé el sábado, decía él, sino que el sábado me guardó a mí, ¿no? Uh-huh. Y encontré muy potente esta frase porque en realidad cuando Jesús dijo el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, está diciendo una verdad súper importante. El sábado es más que un mandamiento en el sentido de que se reveló antes que los 10 mandamientos, ¿no? En la creación. O sea, es algo que tiene que ver con nuestro ser, cómo Dios nos creó. Dios no nos creó para ser explotados, trabajar 24/7 y no descansar. Dios nos creó con un ritmo en donde el séptimo día eso lo impregnó en nosotros, ¿no? La creación, de hecho, Adán y Eva, el primer día que vivieron fue el sábado, fue el descanso. La vida comenzó con el descanso, ¿no? Y después Jesús dice que el descanso verdadero está en Él. Entonces, todo esto que tiene que ver con el sábado, y que aquí lo estudiamos en esta semana, es interesante porque a veces uno piensa, y nosotros muchas veces perdemos el foco al discutir esto como si fuera solamente defender un día o defender la doctrina del sábado, ¿no? Y puede ser que a veces hasta peleemos con gente que tiene otros contextos, gente que niega el sábado porque dice, bueno, ya los 10 mandamientos no están abolidos, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros al tratar de defender el día, puede ser que nos estamos olvidando de la esencia del día, ¿no? Y que en realidad se reveló mucho antes de los mandamientos, ¿no? Es un mandato, pero también es más que un mandato, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te llamó la atención? A mí me llama la atención, bueno, lo que el sábado produce en mí, ¿no? Uh-huh. Está comprobado hasta científicamente que el cuerpo necesita, de acuerdo a la cantidad de días de trabajo, pueden ser 5 o 6 días, necesitamos ese reposo en ese ciclo, ¿no? Uh-huh. Semanal. Y aquellos que de pronto saltan ese ciclo dicen, bueno, yo voy a descansar, pero voy a descansar cualquier día, trabajo 10 días y descanso 1, ya el ciclo comienza a verse afectado por ese salto, ¿no? Algunos dicen... Un paréntesis ahí, hay un dato, ¿no? Que en la Revolución Francesa se intentó cambiar los días de la semana para hacer la gente más productiva, ¿no? Eso está en la historia. A 10 días en vez de 7. Sí. Y fue un caos. Claro. Bueno, justamente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que como seres humanos nosotros íbamos a necesitar en nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ese reposo, ¿no? Sí. Y claro, cuando nosotros vamos a qué es lo que se puede hacer en el día sábado, ¿no? Sabemos que no es no hacer absolutamente nada, sino cambiar la dinámica de lo que venimos haciendo regularmente durante la semana. Y entonces que ese día sea un día de adoración y tanto en aquel momento, en el momento de la creación misma, Dios vino para estar y pasar ese tiempo especial con Adán y Eva. Y lo mismo dice el libro de Isaías, que será ese momento grato donde nosotros nos vamos a venir delante de la presencia de Dios, dice el final del libro de Isaías en el capítulo 66. Vamos a venir delante de la presencia de Dios y lo vamos a adorar, y lo vamos a alabar su nombre, ¿no? Sí. Esa es la dinámica que nosotros tenemos que tener dentro de nuestra semana, ¿no? Que el sábado sea un momento de adoración. El problema es que a veces terminamos tan cansados, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Que hay personas que me dicen, pastor, no me puedo ni levantar el sábado, o prefiero quedarme en mi casa, quedarme a dormir, quedarme a descansar, porque es el día de descanso, ¿no? Y no se está refiriendo exclusivamente al descanso físico, sino al descanso o al hecho de apartar ese día como un momento especial donde yo vengo y me concentro en la adoración. Claro, a veces pasa que nos pasamos de vuelta, ¿no? En el sentido de que hacemos del día sábado algo que termina siendo un peso, una carga, porque estamos tan ocupados. Y de pronto, este sábado próximo, vamos a tener un sábado tremendamente ocupado. Yo cuando hasta las 11 de la noche lo plasmaba ahí en un texto ahí que le mandé a un pastor que va a estar con nosotros acá, digo, ¿qué estamos haciendo? Una locura, ¿no? Pero bueno, es las cosas, ¿no? Ahora, sí es estar en la presencia del Señor ese día, compartir con los hermanos, cantar cánticos de alabanza. O sea, uno
distraemos nuestra mente en otra cosa que es la alabanza a nuestro Dios, ¿no? Y eso debiera darnos gozo, ¿no? Así es, así es. Y sabes que creo yo que esto del sábado, bueno, tiene mucha relación también con lo que sucede después. Bueno, y ahí se marcan algunos puntos, ¿no? Que el sábado recordamos que Dios es el Creador, que el Mesías vendrá. Es un día, como tú decías, no solamente de... Porque a veces nosotros pensamos que descanso es poner la mente como en otra cosa. En blanco. Sí, en blanco. Sí. Pero descanso es intencionalidad, es adorar con intención, ¿no? Es estar en la presencia de Dios con intención. Y cuando tú lo haces, realmente tú descansas, realmente tú descubres que eres criatura y Dios es Dios. Cuando uno adora, simplemente es eso, recordarte que tú no eres un esclavo, que tú no eres lo que haces, que tú eres una criatura que necesita a su Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso, no solo creo de convicción, ¿no? Sí. Yo realmente creo que eso produce algo que es necesario para cada uno. Por eso dice al final, el sábado te guarda a ti mismo. Porque si tú no descansas, si tú no vives de acuerdo con este ciclo que Dios ya ha puesto en ti, tarde o temprano te va a costar, ¿no? Y, ¿sabes? Sí. No, el libro de Éxodo capítulo 35, versículo 1 al 3 dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Fíjense que aquí hay como una reiteración. Esto es Éxodo capítulo 35. Ya se había entregado los mandamientos allí en las tablas de los mandamientos de Éxodo capítulo 20. Pero como tú decías, el sábado no provenía de ahí. Era un recordatorio que Dios le estaba haciendo de lo que había sido ya entregado a Adán y Eva. O sea, ellos ya conocían acerca del día de reposo. Pero también es cierto que pasado el tiempo a veces como que nos vamos olvidando de cómo debiera ser y qué tipo de conexión debiera haber en el día sábado. Entonces nosotros podemos decir allí, como tú decías, que el autor lo presenta allí en el día domingo. Dios es el creador. Es algo que recordamos nosotros allí. Recordamos la venida del Señor también, como dice allí Deuteronomio, ¿no? que habla de la liberación. Recuerda que yo te saqué de tierra de Egipto, de cautividad, y entonces allí nos recuerda de la liberación que el Señor tendrá con nosotros, que Dios va a establecer su reino, ¿sí? Que la salvación viene del Señor y que Dios es el juez último de todas las personas, ¿no? Esas son algunas de las cosas que a nosotros debiera recordarnos el sábado como tal. Y cuando nosotros pensamos en el sábado, no es un día off simplemente, en el que no hacemos nada y decimos, bueno, no tengo ganas de ir a la iglesia porque estoy cansado, porque estoy toda la semana, entonces me voy a quedar a dormir hasta las 11, 12, ¿no? 1. A ver, tenemos todo el derecho a hacerlo también, pero decir, ¿qué es lo que me está recordando el día sábado? ¿Solamente es un día para descansar, para renovar la fuerza física? ¿O estoy pensando en el sábado bajo este concepto del recordatorio de todo lo que el Señor ha hecho y lo que va a hacer? Para atrás, lo que hace y lo que va a hacer en el futuro también, ¿no? Correcto. Y sabes que lo que tú dices es muy cierto, y algo que me gusta pensar también es que todos los días son del Señor. Todos los días vivimos para Él. Pero el sábado es un recordatorio de que todos los días son del Señor. El sábado nos ayuda a nosotros a recordar de que todos los días son de Dios. Y lo mismo pasa con las ofrendas, porque después este capítulo habló de las ofrendas, ¿no? Y cómo en realidad cuando se empezó a edificar el tabernáculo, Moisés pidió ofrendas y todo el pueblo trajo lo más valioso que tenía para que se construyera este tabernáculo, ¿no? Y no solamente ofrendas físicas, sino la gente donó su tiempo, su creatividad, artistas y trabajaron en eso para que el tabernáculo pudiera quedar de acuerdo a lo que Dios había revelado, sí, ¿no? Ahora es interesante eso de las ofrendas, porque el sábado me recuerda de que el yo guardar el sábado me recuerda que todos los días son de Dios, pero también el yo dar ofrenda también me recuerda que todo es de Dios, ¿me entiendes? No es que la ofrenda que estoy dando es la parte de Dios y todo lo otro es mío, sino que la ofrenda, el diezmo en este caso, si bien es cierto la lección no habla de eso, pero yo lo doy no porque eso le pertenece a Dios, sino que todo lo que tengo le pertenece a Dios, pero yo al dar esto
yo estoy diciendo, Señor, todo lo que tengo es tuyo, ¿no? Sí. Entonces creo yo que es un tema interesante y bueno, eso de las ofrendas me parece muy interesante porque hay dos cosas. Lo que yo entrego de recursos, pero también los que entregan su tiempo. Y aquí me recuerda a los voluntariados de la iglesia. Cuando yo pongo mi tiempo a disposición de la iglesia, de edificar lo que Dios quiere, yo termino siendo el más bendecido también, ¿no? El asunto de esto tiene que ver con el corazón, ¿no? Dios ama al dador alegre, dice el texto. Dice aquí Éxodo capítulo 36, versículo 5, y hablaron a Moisés y le dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga, ¿no? El pueblo daba con alegría, ¿no? Y creo que ahí está qué es lo que nos está motivando a nosotros a dar. Correcto. Si damos para que las ventanas del cielo sean abiertas nuevamente para tener más, porque ese puede ser nuestra motivación. Que nosotros demos nuestro diezmo y ofrenda para recibir más. Podría ser un motivo. Otro motivo, ese es el principal concepto de lo que nosotros decíamos recién, la teología de la prosperidad, ¿no? Podemos dar como daban los fariseos y los fariseos y los sacerdotes allí en el templo, y que Jesús cuestionó esa forma de dar, que daban para ser visto de los demás, para decir, miren todo lo que yo doy, ¿no? Entonces yo ando alardeando de pronto de lo que he dado y decir, y quiero que mi nombre de pronto aparezca ahí en una placa, decir, una construcción que se hizo, agradecemos a tal porque fue el donante de esto. Claro. Para que me decir, vean, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? Y esto muchas veces es algo entre nosotros y Dios, nada más. Sí. Porque nosotros podemos presentarnos incluso de una manera, vestirnos de humildad. Pero el Señor sabe, y nosotros sabemos en la profundidad de nuestro corazón, si verdaderamente lo estamos haciendo y lo estamos dando con humildad o lo estamos dando con una doble intención, ¿no? Correcto, claro. Entonces, el pueblo venía y daba con alegría, dice el texto. ¿Cómo habrá habido seguramente algunos que no lo dieron con alegría y lo dieron con obligación, ¿no? No sirve dar con obligación. Claro, las arcas de la iglesia de pronto se llenan, pero ¿qué pasa con nuestro corazón? Claro, ¿Y qué pasa con nuestros tesoros? ¿Y qué pasa con los tesoros que nosotros debiéramos estar haciendo en el cielo, ¿no? Entonces, esto debiera llamarnos a la reflexión también. ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón en lo más profundo? Y esto es un examen de conciencia que solamente a nosotros y Dios nada más puede llegar a... Porque ni siquiera en la pareja, ¿no? Porque de pronto puede ser que alguien sea el que maneje las finanzas dentro de la pareja, ¿no? Las mujeres muchas veces son las que mejor administran, ¿no?, el dinero. Entonces la esposa, hagamos de cuenta, la esposa es la que está separando el diezmo, es sumamente fiel, y el esposo no está muy convencido, no está muy alegre que la esposa sea desprendida, pero bueno, para no contradecirla, para no traer problemas a la pareja, le dice, está bien, pero no está feliz con ese hecho. Aún dentro de la misma pareja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está motivando a nosotros a ser dadores? Correcto. ¿Somos dadores alegres o somos dadores obligados? ¿Somos dadores entristecidos o somos dadores orgullosos, ¿no? Siempre seamos dadores alegres en esto de diezmos y ofrendas, ¿no? Correcto. Sabes que me gustó también la última pregunta que dice, ¿qué dones espirituales has recibido cuando fuiste lleno del Espíritu Santo? Y se recuerda que los dones espirituales solo pueden florecer cuando cultivas el fruto del Espíritu en tu vida. Yo creo que esto también, de nada sirve tener buenos talentos. A veces nosotros aplaudimos y decimos, él tiene un don cuando canta bonito, cuando predica bonito, pero esas son muchas veces habilidades, talentos. En realidad el verdadero don del Espíritu que da y el fruto que es el que nosotros deberíamos centrarnos es en lo que está ahí, que Pablo lo escribió muy bien, ¿no? Amor, dominio propio, templanza, los frutos del Espíritu. Entonces creo yo que a veces
nosotros pensamos, y lo mismo, es lo mismo que entregar dinero, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué estoy sirviendo a la iglesia? ¿Por qué estoy viniéndome temprano? ¿Por qué estoy preparando aquí el potluck? ¿Será que para que me aplauden? ¿Para que me feliciten? ¿Para sentirme que tengo un cargo? ¿No? Y yo creo que volvemos a lo mismo. Las motivaciones siempre tienen que ser revisadas por nosotros, ¿no? Claro. O cuando nos estamos quejando, ¿no? Hacemos algo, pero nos quejamos, decimos yo... Claro. No tiene mucho sentido tampoco que lo hagamos de esa manera, ¿no? Sí. Sabes que creo que está súper claro esto de imagínate esto, o sea, la gente comenzó a llevar ofrendas, se comenzó a construir el santuario y después estuvimos estudiando un poquito acerca del tabernáculo, de cómo era. ¿Qué te parece? Bueno, tú hablabas de los detalles, ¿no? ¿Por qué será que Dios dejó una instrucción tan clara de cómo edificarlo, ¿no? ¿Qué piensas tú? O sea, lo que decía al principio, ¿Dios era detallista o Dios quería que ellos también, no sé, hicieran al pie de la letra lo que quizá era un acto de obediencia, una prueba, puede ser también? Yo creo que hay todo, ¿no? El hecho de que Dios no deje librado ninguna cosa a nuestro parecer. Decir, bueno, no, esto háganlo como a ustedes les parezca, ¿no? Dios no actúa de esa manera porque puede darse a la mala comprensión. Correcto. Y hay cosas que muchas veces nosotros las tomamos simplemente como interpretaciones personales, ¿no? Interpretamos que esto es más o menos así de esta manera. Y entonces y eso es de pronto lo que ha traído tantos problema y por lo cual la religión cristiana se ha diversificado tanto, se ha dividido tanto. Porque comenzamos a interpretar, espacios, ¿no? Claro, comenzamos a interpretar lo que a nosotros nos parece. Y imagínense si Dios le hubiese dicho a Moisés, así Moisés, mira, haz como tú quieras aquí esto, ¿no? Hubiese salido cualquier cosa. Y sí, de pronto los seres humanos podemos ser y podemos tener ciertas cualidades en la inventiva, ¿no? Pero Dios quería que el plan de salvación fuera de la manera como Él quería transmitirlo al pueblo y que no haya lugar para malas interpretaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos allí que el texto bíblico nos enumera cómo debía ser el tabernáculo propiamente, sus diferentes telas, cortinas, las partes, no lo tenemos allí en el libro de Éxodo capítulo 36. El arca, cómo debía ser el arca, la tapa, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente para el lavamiento, el atrio propiamente, el material utilizado para el tabernáculo, cómo se describía el efod, el pectoral, los otros elementos de la vestimenta sacerdotal y cómo debían ser las diferentes ceremonias. Claro, también. ¿Sí? Y lo que a veces, a mí algo que me gusta es decir, a veces el sacerdote estaba representando al sacerdote, pero a veces estaba representando a Jesucristo mismo, ¿no? Claro. A veces el sacerdote era el que representaba al que mataba al cordero, que ese cordero era. Pero había un momento cuando él mismo cargaba la sangre y la sacaba del santuario y la llevaba y la tiraba sobre el macho cabrío que estaba representando. Ahí estaba representando, en esa parte estaba representando a Jesucristo mismo, ¿no? Entonces es extraordinario cada una de las figuras y cada una de las escenas que Dios le mostró allí a Moisés de cómo debía ser y lo que estaban representando cada una de esas escenas, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? Y me recuerda mucho que para salvar Dios es específico y detallista en su intencionalidad. El arca. También el arca fue revelada para cumplir un propósito específico porque Jesús sabía, Dios sabía lo que se necesitaba. Iba a haber un diluvio, iba a venir esto. El arca de Noé, me refiero, el arca de Noé, ¿no? Y ahora con el santuario, algo parecido, porque también da las especificaciones. Si bien es cierto, no iba a haber un diluvio, no era como por eso, pero también era para salvación. Así como el arca salvó a Noé y su familia y los animales, también el santuario fue para salvación, ¿no? Y esa figura típica, antitípica, ¿no? Que estaba representando todo lo que Jesucristo iba a hacer. A mí me encanta mucho
Hay una predicadora muy, muy conocida y comentadora, escritora, Elizabeth Talbot. Ella dice cómo nosotros podemos conectar los puntos, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros comenzamos a conectar esos puntos del Antiguo Testamento entre sí, uh-huh, y que nada del Antiguo Testamento está puesto ahí simplemente uh-huh, por casualidad, y conectamos esos puntos ahora con el Nuevo Testamento y con Jesucristo y con lo que Jesucristo hizo, y que este éxodo, ¿sí? Y esta semana pasada leíamos un texto allí en la reunión de pastores donde estaban en el momento de la transfiguración, de que Jesús es transfigurado allí donde se presentan delante de Jesús Elías y Moisés. Y dice el texto que ellos hablaban del éxodo, ¿no? ¿Y de qué éxodo? Del éxodo que le iba a tocar a Jesús vivir, que era la salida de la tierra, ¿no? Y Moisés, hablándole a Jesús de cómo fue su éxodo, cómo fue el éxodo, cómo fue la salida de él con el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Moisés hablándole, y podríamos decir, a algunos le choca un poco la frase, pero como dándole consejos a Jesús, diciéndole lo que había sido la experiencia de él en el éxodo, que fue la salida, que fue la liberación. Y eso es lo que representa este libro extraordinario, que es nuestra liberación. Como digo, no es simplemente un libro histórico, sino que es un libro que nos anticipa típicamente lo que nosotros íbamos a estar pasando también en nuestro éxodo y en nuestra salida y en nuestra liberación de esta tierra y del pecado, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo que está prefigurando, ¿no? Y sabes que lo más hermoso es cómo termina, cómo ya nos acercamos al final de todo lo que hemos visto en este semestre, ¿no? En este trimestre, que al final el clímax, como dijo acá el autor, ¿no? El clímax desde que Moisés nació, desde que Moisés creció y después liberando al pueblo, después de haber estado después en el desierto, cruzado el Mar Rojo, recibido los 10 mandamientos, el clímax de todo eso es presencia de Dios. Uh-huh. Y la presencia de Dios estaba en su pueblo, ¿no? Y creo yo que eso es algo que daría para hablar muchísimo, porque al final ese es el meollo del asunto, ¿no? Que la presencia de Dios esté con nosotros, ¿no? Tanto en nuestra experiencia personal, aquí y ahora, a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes, no los dejaré solos, les voy a mandar un consolador. Y la presencia de Dios pueda estar con nosotros. Al final del día, al final de nuestro día, que un día al final es una vida, o sea, hoy podemos decidir estar con Jesús, hoy podemos decidir terminar el día diciendo, la presencia de Dios estuvo conmigo. Es una realidad para ti hoy, pero también es una realidad para la historia de la humanidad al final del tiempo, ¿no? Desde la creación siempre ese ha sido el propósito de Dios, y la promesa es que la presencia de Dios va a habitar con nosotros también en la tierra nueva, ¿no? Y al final no va a haber necesidad de santuario porque la tierra entera va a ser un santuario, sí, ¿no? Eso es tremendo. Eso es lo que el libro de Juan, ¿no? Estableciendo y conectando ese punto, ¿no? Uh-huh. Dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Cuando preparé una serie del Evangelio de Juan, que eran que el primer tema tenía que ver con esto, ¿no? Jesucristo haciéndose tabernáculo, ¿no? Jesucristo habitando. El verbo aquí sería, que no existe en el español como tal, se tabernaculizó, ¿no? Uh-huh. Sería el texto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y se tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tabernáculo representaba a Jesucristo en toda su dimensión. Todo, absolutamente todo representaba a Jesús. Vamos al candelabro, representaba a Jesús. Vamos a la mesa de los panes de la proposición, representaba a Jesús. Vamos al altar del sacrificio, representaba a Jesús. Vamos al cordero, representaba a Jesús. Vamos al sacerdote, representaba a Jesús. Vamos al arca, el contenido del arca, la presencia de la Shekinah y la luz que bajaba, todo representaba a Jesús.
la sangre misma representaba la sangre de Jesús, todo representando a Jesús. Entonces, ahora Jesucristo, en el Antiguo Testamento, Dios está en el medio del pueblo, la presencia de Dios con ellos. Dios no es un Dios trascendente que está allá a lo lejos, sino que Dios quiere habitar entre nosotros. Jesucristo vino y se hizo tabernáculo y habitó entre los hombres. Y como tú decías, la conexión que tenemos con el cielo nuevo y la tierra nueva es que Jesucristo va a estar con nosotros y ya no va a haber necesidad de un templo, de un lugar. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de la presencia de Jesús. Entonces el hecho de que el Señor nos diga, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos da la plena certeza de la omnipresencia de Jesús, en primer lugar. Y de que Él quiere habitar todos los días y estar en medio de mi casa, de mi hogar, de mis situaciones, de mis problemas, de mi matrimonio, de mis hijos. El Señor quiere estar habitando en medio de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo. Así es. A veces nosotros nos creemos que estamos solos en esto, ¿no? Luchando nuestras batallas solos. Recién vengo de un hogar, de una familia y que están con alguna situación y hablábamos acerca de esto, es decir, dejemos las cosas en las manos del Señor. Dejemos que el Señor sea quien pelee en nuestras batallas. Y a veces nosotros queremos pelear la batalla con nuestra propia espada, ¿no? Y pelear con nuestra propia espada, y nuestra espada es limitada, es pequeña, ¿no? Pero el Señor te dice, tranquilo, ¿no? Yo estoy en medio tuyo. Amén. Yo quiero pelear las batallas contigo. Y esa es una certeza que el pueblo de Israel podía disfrutar porque veían y podían palpar la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando ellos se olvidaban y empezaban a mirar para otro lado y empezaban a cuestionar, decir, Dios ¿dónde está? ¿Dios qué quiere de nosotros? Una cantidad de cosas, ahí venían los problemas, ¿no? Pero cuando ellos entendían y recordaban esto, Dios obraba milagros extraordinarios, ¿no? Que ellos ni se esperaban que podían llegar a hacerlo. Así es. Los 300 de Gedeón, las batallas contra grandes ejércitos, las victorias contra grandes ejércitos, ¿no? ¿Sabes? Me recuerda la historia de Jacob, cuando él se escapó después de haber traicionado a su hermano Esaú, adelantándose a los planes de Dios. Él llega a cierto lugar, ¿no? Y pasa la noche allí y Dios aún así le muestra que iba a estar con él. Cuando él se despierta, me gusta mucho el versículo porque dice, ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. Yo creo que necesitamos más personas en la iglesia que se den cuenta de la presencia de Dios, que busquen la presencia de Dios como lo más valioso que ellos puedan tener. Más personas de presencia, ¿no? De estar en la presencia de Dios. Hablábamos la semana pasada que Moisés, después de estar en presencia de Dios, volvía con el rostro resplandeciente, sí, ¿no? Y yo sueño con más personas así, que puedan estar en la presencia de Dios y que su rostro brille, ¿no? Que busquen la presencia de Dios. Y a veces no es necesario ir lejos para buscarla, ¿no? O estar tan distante, o quizás hacer muchas cosas que están fuera de ti, poder hacerlo. La presencia de Dios, como tú bien dices, o sea, está más cerca de lo que crees. A veces es necesario simplemente ser como Jacob, de abrir los ojos, de darte cuenta de que Dios siempre ha estado presente. Sí. Porque a mí siempre me gusta decirlo, que Dios siempre está presente, los que no estamos presentes somos nosotros. Estamos divagando en muchos lugares y se nos olvida de que la presencia de Dios ya está con nosotros, ¿no? Creo que ha sido una temporada muy linda, creo que hemos aprendido muchísimo. Yo, como tú bien lo dices, pastor, ahí, el éxodo y esta liberación también tiene que ver con nuestra liberación del pecado. Yo no sé de dónde Dios te sacó o te está sacando, ¿no? Y a veces somos tal cual el pueblo de Israel, ¿no? O sea, nos sacó de cierto lugar y queremos regresar, cambiamos de parecer, nos edificamos otros dioses, y ahí está Dios, paciente, queriendo siempre hacer lo mismo, habitar en medio de nosotros. Sí, creernos que de pronto antes estábamos mejor y querer volver a esa antigua vida, ¿no? Y el Señor con toda paciencia nos sigue llamando, ¿no? No dejemos de responder a ese llamado, ¿no? Y si estás pasando por esa situación de
tu vida como de rebeldía, como el pueblo muchas veces le tocaba pasar, vuelve otra vez a los caminos del Señor, ¿no? Y el Señor con todo amor nos recibe tiernamente, ¿no? Porque siempre hay oportunidad para el éxodo, para la liberación, ¿no? Sí. Que Dios te bendiga muchísimo, gracias por acompañarnos, te mandamos un fuerte abrazo, de verdad si necesitas hablar con nosotros, si eres parte aquí de la iglesia, no dudes en aproximarte a nosotros, estamos aquí para servirles también, porque creemos que Dios es real y que está habitando en medio de nosotros. Que Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones papá. Chao, chao.